noches, hermanos. Vamos a continuar con las enseñanzas del Evangelio de Lucas. Vamos a leer ahora en el capítulo 19, desde el versículo 1. Dice la Biblia: y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó. He aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era principal de los publicanos y era rico. Procuraba ver a Jesús, quien fuese, mas no podía causar a la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y como vino a aquel lugar Jesús, mirándole le vio, y díjole: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Viendo esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo en 4 tanto. Jesús le dijo: Ya ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hasta ahí, hermanos. Es de gran bendición este último versículo, hermanos, también, porque también Jesús buscó de nosotros y nos salvó, hermanos. Estábamos perdidos. Quiero nomás ver algunas enseñanzas aquí de este capítulo, hermanos. Y vemos que Zaqueo era un cobrador de impuestos, una persona pues que en ese tiempo era odiada, hermanos, porque estaba, como quien dice, aliado del pueblo romano, una persona despreciable, no lo querían. Y aparte vemos que este Zaqueo pues no era alguien como que muy impresionante, no era una persona, dice ahí la Biblia, era pequeño de estatura, no iba a poder ver a Jesús porque había mucha multitud, dice en el versículo 3. Mas no podía causar a la multitud porque era pequeño de estatura. Entonces, pero vemos algo aquí en estos versículos, hermano, enseñanzas muy buenas a nuestras vidas. Y lo primero que veo, hermanos, en Zaqueo, y que creo que deberíamos ser como él, es que Zaqueo quería ver a Jesús. Y así deberíamos ser nosotros. Zaqueo quería conocer a Jesús. Y nosotros así deberíamos estar, ¿no? Queriendo conocer más de Jesús. No conformándonos con decir, bueno, pues ya soy salvo, ya conozco acerca de Jesús, sino que cada día deberíamos querer conocer más de Jesús. Y es también parte del corazón, hermano. ¿Qué es lo que desea tu corazón día a día? Si está pegado a las cosas de este mundo, o si tu corazón está dispuesto cada día a conocer más de Cristo. Bueno, pues eso es lo que veo aquí en Zaqueo, y que creo que nosotros debemos de poner en práctica día con día. Otra cosa que veo en Zaqueo, que a pesar de los obstáculos, a pesar de que había mucha multitud, él no se detiene, sino que corriendo delante subió a un árbol, dice la Biblia, para poder ver a Jesús. Hermano, muchas veces en nuestras vidas igual hay obstáculos para estar con Cristo. Cuando es día de reunión, cuando es día de predicación, cuando es día de comunión con los hermanos, cuando es día de leer la Biblia, cuando es día de orar. Bueno, no un día en específico, sino que cuando es momento de hacer las cosas para el Señor, siempre va a haber obstáculos. Cuando es momento de estar con Cristo, siempre va a haber obstáculos en tu vida. Entonces, una cosa que me enseña aquí Zaqueo es a superar cada obstáculo en tu vida, hermanos, que no te detenga por estar más cerca de Jesús, que no te detenga por querer conocer más de Él. Y es lo que nos enseña aquí la Biblia: supera esos obstáculos, hermano. No dejar que esos obstáculos nos venzan. Mi parte pues va en que debemos que ser esforzados, hermano. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestras vidas, Él sabe, hermanos, todo, no podemos engañar a Dios. Y Dios siempre nos manda a esforzarnos, ¿no? Como le decía a Josué: esfuérzate y sé valiente. Igual vemos en Zaqueo que él se esforzó. Él, en lugar de desanimarse y decir, bueno, pues no voy a alcanzar a ver a Jesús, hay mucha gente, pues bueno, mejor otro día. Y él se hubiera ido. Pero él no se desanima, hermanos, él al contrario, ¿no? Busca alguna manera, se esfuerza por ver a Jesús y supera ese obstáculo. En vez de desanimarse,
él busca la manera de superar ese obstáculo que le impide ver a Jesús. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque somos muy dados a darnos por vencidos muy fácil. Cualquier cosita que llega a nuestras vidas y nos desanimamos y ya no queremos hacer nada. Entonces, otra enseñanza ahí de Zaqueo es a esforzarnos, hermanos, también. Otra cosa es que yo veo ahí en Zaqueo y que Jesús nos enseña es a no conformarnos, hermano, a salir de esa zona de confort en la que a veces estamos, ¿no? Zaqueo, pues ya había mirado a Jesús, se subió a ese árbol, a lo mejor ya estaba muy cómodo en primera fila, y Jesús lo ve y le dice: Zaqueo, desciende porque es necesario que pose en tu casa. Entonces a veces, hermanos, pensamos que ya estamos bien con lo que hacemos, pensamos que ya cumplimos, decimos, pues bueno, ya hice lo que tenía que hacer y listo. Pero Jesús le dijo a Zaqueo que descendiera. Y Jesús nos llama también a nosotros, hermano, a estar cerca de Él, no nomás a verlo de lejos, no nomás a hacer lo que pensamos y con el fin de que ya cumplimos, ¿no? Bueno, pues ya leí, ya no voy a leer en una semana, o bueno, ya oré muchas horas, ya no voy a leer mañana, ya no voy a orar, perdón. O bueno, ya fue la predicación un día, yo creo que vuelvo a ir dentro de dos meses más. No sé, hermanos, sal de tu zona de confort en la que estás, pensando que estás bien. Y sé obediente, hermanos. Zaqueo fue obediente. Él dice que descendió en el versículo 6, descendió a prisa y le recibió con gozo. Entonces otra cosa que veo en Zaqueo, hermanos, ahí en el mismo versículo 6, es que él recibió gozoso a Jesús. Así debemos ser nosotros, hermano. No debe sentirse como una carga, como una obligación. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú oras, cuando tú vas a las reuniones, cuando tú compartes el Evangelio con alguien, cuando tú rechazas el pecado. No, hermanos, no debes sentirte cargado o triste o afligido por hacer estas cosas, más bien con gozo, hermanos. Zaqueo lo hizo con mucho gozo y nos enseña también a nosotros a estar siempre gozosos, como dice su palabra. Ahí en Tesalonicenses, estad siempre gozosos, porque el Señor ve nuestra actitud también, hermanos. El Señor conoce todo lo que hay dentro de nuestro corazón y Él sabe cuando hacemos las cosas con gozo y cuando no las hacemos con gozo. Otra cosa que veo en Zaqueo, hermanos, es que dice en el versículo 7 que todos murmuraban. Veo también ahí envidia, ¿no?, de parte de la gente. Estaban empezando a hablar mal de Zaqueo. Mira, dice, entró a posar con un hombre pecador. Pero Zaqueo aguantó esas murmuraciones, hermano. Zaqueo aguantó las críticas. Y así es como nosotros, ¿no? Cuando Jesús llegó a nuestras vidas, la gente empezó a criticarnos, empezó a decir mal de nosotros. Y nosotros debemos resistir todo eso, hermanos. Tú no te aflijas, no te sientas mal, no te desanimes, no te apartes. Al contrario, hermano, recibe a Jesús con gozo y que hablen lo que quieran hablar. Tú mantente siempre alegre, gozoso, porque está Jesús en tu vida. Otra cosa que veo en Zaqueo, hermanos, y que es muy importante en nuestras vidas, es siempre tener un arrepentimiento sincero y hacer frutos dignos de arrepentimiento, y lo vemos ahí en Zaqueo, ¿no? Él se arrepiente y él, puesto en pie, dice en el versículo 8: "He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo en 4 tanto". Y debe ser esa nuestra actitud siempre, hermanos, de arrepentimiento sincero. Él, a pesar de que era muy rico, tenía muchas riquezas, dice la Biblia ahí en el versículo 2, que era rico Zaqueo. Él estaba dispuesto a dar, hermanos. Y muchas veces nosotros, hermanos, no estamos dispuestos a dar ni lo poco que tenemos. Y es porque muchas veces no estamos arrepentidos de verdad. Entonces, hermanos, el ser generosos nos hace experimentar lo que nos enseña su palabra también, que es mayor gozo dar que recibir. Otra cosa que veo ahí mismo en el versículo 8, que Zaqueo estaba dispuesto a restituir si había agraviado a alguien. Tenemos que ser humildes, hermano. Tenemos que pedir perdón. Tenemos que reparar el daño.
Aunque muchas veces pensamos que hicimos bien, que no falta más por hacer, pero debemos estar dispuestos a reparar siempre el daño, a ser responsables, siempre de lo que hagamos consciente o inconscientemente, hermanos, de lo que hayamos hecho. Otra cosa que veo ahí en el versículo 9 es que Zaqueo fue un instrumento de salvación. Jesús le dijo, ha llegado la salvación a esta casa. Necesitamos ser así como Zaqueo, hermanos, instrumentos de Dios. Zaqueo vio a Jesús, Zaqueo platicó con Jesús, Zaqueo estuvo con Jesús y llevó la salvación a su casa. Y nosotros esperamos que Jesús pueda usarnos también, hermanos, para llevar salvación a nuestros hogares. A lo mejor ya en tu hogar Dios ya llevó la salvación a toda tu familia. Y eso es la gran bendición, hermanos, porque también en mi familia ha pasado que mis hermanos, mi padre y mi madre también creyeron en Cristo. Y no solamente a nuestros hogares, sino poder llevar el Evangelio a más personas, ¿no? Que conozcan de Jesús. Y lo último que veo también aquí en esta parte de la Biblia es que el Señor Jesús le dice a Zaqueo que él es hijo de Abraham, que él es miembro del pueblo de Dios. Dice en el versículo 10, porque el hijo, dice en el versículo 9, y le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces él está diciendo que él pertenece al pueblo, que también las promesas que Dios había dado a Abraham eran para él. Y nosotros también, hermanos, somos miembros ya de esta hermosa familia de Dios. Y tenemos que poner en práctica las enseñanzas que nos da Lucas en la vida de Zaqueo, hermanos. No las olvides, medítalas y hay que ponerlas en práctica, hermanos. Que Dios te bendiga y el Señor es bueno, hermanos.